Muy bien. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Todas y todos, una disculpa la tardanza. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de replay de este bloque 2 de bioquímica. Yo sé que terminamos el bloque ya hace un chorro, ya estamos de hecho en bloque 3, pero pues por cuestiones de tiempo, pues decidí hacerles el replay ahorita para que no se les olvidara y fueran un poco más frescos a su examen. Este replay lo voy a dividir con más tiempo de anticipación para que quienes necesiten sacarlo, o sea, con más tiempo lo aprovechen. Y lo dividí en tres sesiones, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la parte de digestión de carbohidratos, glucólisis y ciclo de Krebs. Me voy a saltar el tema de metabolismo y estructura de carbohidratos por cuestiones de tiempo y vamos a empezar con los temas, pues, complejos. Eso no quiere decir que esos temas no sean preguntados. Al menos de metabolismo pueden venir unas dos, tres preguntas y de estructura de carbohidratos también a veces luego sí les ponen como una imagen y que ustedes sepan identificar si es una aldosa o una cetosa o cosas de lo que vimos, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor en esos dos temas pueden que vayan unas cinco o seis preguntas. Entonces yo sí les recomiendo que lo repasen. Vamos a empezar entonces con la parte pesada. El primer tema con el cual vamos a empezar es con digestión de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la digestión de carbohidratos? Cuando nosotros comemos, imagínate, tú comes una hamburguesa, un taco, lo que gustes, hay varios micronutrientes, macronutrientes en esa hamburguesa, ¿vale? Hablando de carbohidratos específicamente, nosotros podemos encontrar dos grandes grupos de carbohidratos, los almidones y la fibra. Aquí, ¿cuál es lo importante? Recuerden nada más que los almidones tenemos dos tipos, la amilosa y la amilopectina. Estos están formados por enlaces tipo alfa. En el caso de la amilosa es solamente una estructura lineal por enlaces alfa 1,4 y la amilopectina tiene ramificaciones alfa 1,6, ¿vale? En el caso de la fibra son un conjunto de carbohidratos de origen vegetal, principalmente conformados por la celulosa. ¿Cuál es la clave de esto? Que no son digeribles por el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la celulosa tiene enlaces beta 1,4 y nosotros no tenemos enzimas para poder degradar estos enlaces. Entonces, ¿por qué es tan importante la fibra o por qué les hacen tanto? Hay mucha campaña de que, ay, no, es que consume fibra para que te ayude, ¿no? ¿En qué te ayuda? ¿Te ayuda por qué? Porque al final, imagínate que tú, si te comes, no sé, una hamburguesa y la mitad de esa hamburguesa es fibra, esa mitad tú no la vas a, pues no la vas a absorber. Y entonces se va a eliminar en tus desechos. Disminuye la carga glucémica entonces de los alimentos. Entonces es como engañar al cuerpo, como diciendo, te comiste una hamburguesa, pero solo de esa hamburguesa tú absorbes la mitad. Entonces es bueno que los alimentos tengan fibra para el control glucémico, porque al final no vas a estar tú absorbiendo todo eso. Y la otra, porque la fibra puede ser metabolizada por bacterias que nosotros tenemos en la microbiota y va a ayudar a que éstas pues tengan alimento. Y la microbiota pues tiene otras funciones, no me voy a meter en eso, pero pues básicamente va a ayudar a tu microbiota. Entonces, esa es la importancia de comer fibra. Ahora, entonces, tú ya comiste, ¿qué es lo que va a pasar? La digestión de los carbohidratos va a iniciar a nivel de las glándulas salivales, ya que en las glándulas salivales nosotros producimos una enzima llamada amilasa salival. ¿Cuál es la importancia de la amilasa salival? Aquí puntos clave. Número uno es que corta los enlaces alfa 1,4. Entonces, a la hora de que corta estos enlaces alfa 1,4, va a empezar a cortar esa amilosa y también la amilopectina en pequeños fragmentos, en monosacáridos y disacáridos, ¿vale? ¿Cuál es lo malo de la amilasa salival? Que no tiene tanto, no está tanto tiempo funcionando. ¿Por qué? Porque a la hora de que el alimento pasa al estómago, esta enzima se inactiva. Entonces, básicamente es una cortadita inicial, pero no va a tener gran relevancia. Todo va a tener principalmente su degradación a nivel del duodeno. ¿Por qué del duodeno? Porque ahí es donde se liberan los jugos pancreáticos. Y dentro de esos jugos pancreáticos está una enzima llamada amilasa pancreática.
que tiene estas mismas características. ¿Qué enlaces corta la amilasa pancreática? Alfa 1,4. Entonces vas a poder seguir fragmentando esta amilosa o la amilopectina, eh, pero por más tiempo porque pues esta va a tener mayor acción, ¿vale? Ahora, una vez que ya fuimos nosotros cortando de dos en dos, de tres en tres o de uno en uno, nosotros vamos a generar principalmente estos residuos, que pueden ser di o trisacáridos, o sea que solamente están conformados por dos moléculas. ¿Cuáles son? La maltosa, nada más recordatorio de la clase de estructura de carbohidratos. La maltosa son dos glucosas unidas por un alfa 1,4. Isomaltosa, un alfa 1,6. La maltriosa son tres, igual por alfa 1,4. Y las dextrinas límite son aquellos residuos que van a tener enlaces alfa 1,6 que se encuentran muy cercanas a las ramificaciones de la amilopectina, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros generamos gracias a la acción de estas dos enzimas. ¿Cuál es la más importante? Pues la pancreática, ya les digo porque esa no se inactiva. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora vamos a necesitar enzimas que corten a estas disacáridos. ¿Cómo se les llaman a estas enzimas? Disacaridasas. ¿Y dónde están esas enzimas? Estas no se producen por alguna glándula, por el páncreas, no vienen de nadie. Están expresadas de manera basal en el borde en cepillo del enterocito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este enterocito en sus microvellosidades va a tener estas enzimas y a la hora de que se generan estos residuos, pues entonces va a empezar a cortar. ¿Cuáles son las principales disacaridasas que tenemos? La lactasa, que también se conoce como beta-galactosa, ay, aquí es galactosidasa, una disculpa, que su función es cortar a la lactosa. Recordatorio, la lactosa está formada por galactosa y glucosa unidas por un enlace beta 1,4. Entonces, ¿qué te pueden preguntar de aquí? ¿Cuál es la disacaridasa? ¿Qué enlaces corta? Aquí recordando, y cuáles son sus productos. Entonces, la lactasa corta la lactosa, que está formada por galactosa y glucosa por un enlace alfa 1,4. Entonces, corta enlaces alfa 1,4 y genera galactosa y glucosa. La sacarosa corta enlaces alfa 1,2 y genera glucosa y fructosa, ¿vale? Y de ahí en fuera tenemos a la maltasa y a la isomaltasa que cortan maltosa e isomaltosa, que está formado por lo que ya les había comentado. También por aquí tenemos a la trealasa, que si recuerdas la trealasa corta enlaces alfa 1,1 entre dos glucosas, ¿vale? Y ya. Pero esas son las principales, ¿vale? Ahora bien, básicamente lo que nosotros hicimos con estas disacaridasas fue de estos disacáridos, cortarlos en dos y formar monosacáridos. ¿Cuáles son básicamente los monosacáridos que nosotros generamos gracias a estas disacaridasas? Son tres: la galactosa, la glucosa y la fructosa, ¿vale? Entonces, ya que los generamos, esas sí pueden entonces absorberse en el epitelio intestinal, principalmente a nivel del yeyuno. ¿Qué es lo que pasa? En el borde en cepillo del intestino, nosotros tenemos dos transportadores importantes. Esos transportadores permiten la entrada de estos monosacáridos al interior del enterocito. ¿Cuáles son? El primero es el transportador SGLT1. ¿Qué es lo que hace? Es un contransportador de glucosa o de galactosa. ¿Qué es lo que hace? Agarra la glucosa y se le va a pegar una molécula, perdón, un ion de sodio. Y con esto va a meterlo al interior del enterocito. Puede hacerlo tanto con la glucosa como la galactosa. ¿Qué tipo de transporte es este? Es un transporte activo secundario. ¿Por qué transporte activo? Porque para que este sodio saliera, necesitó que una bomba sodio-potasio, que sí consume ATP, sacara ese sodio. Entonces, por eso es activo secundario. Características de este transportador es que es de baja afinidad y se puede saturar. ¿Qué significa eso? Que tú necesitas tener mucha glucosa o mucha galactosa aquí en tu luz intestinal para que entonces este transportador diga, ah, ya hay mucho, ahora sí me pego y lo pase. ¿Qué es lo malo? Que si tú tienes mucho, 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 se satura y ya no va, o sea, va a llegar un límite en el cual puede estar metiendo, ¿vale? Es saturable. Y este decíamos que es importantísimo, y aquí veíamos esto que pasó hace no mucho sobre la campaña de desprestigio del electrolit, porque pues decían que el electrolit era malo porque tenía mucha glucosa, y entonces más que hidratarte, pues te está dando carbohidratos, ¿no? Y eso es malo. Pero no,
Para que tú puedas absorber el sodio que trae todos los energizantes, las bebidas electrolíticas, necesitas de moléculas de glucosa para que puedan ser internalizados. Entonces, por eso, si tú ves el vida suero oral o ves un electrolit, va a tener glucosa y va a tener sodio porque ambos permiten que se metan, ¿vale? Esa es la clave. Ahora, ¿qué pasa con el último, que es la fructosa? La fructosa tiene un transportador específico que es el GLUT5, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que el GLUT5 es un transportador de difusión facilitada, o sea, permite que entre la fructosa, no hace transporte activo secundario. Es de baja afinidad, o sea, igual necesita mucha fructosa para que este se pueda activar. ¿Y dónde lo vamos a expresar? Nada más como un recordatorio. Se expresa en el enterocito, en el borde apical y en los espermatozoides. Esos son los dos sitios, ¿vale? Ahora, ya que metimos la lactosa, glucosa y fructosa, pues va a entrar al interior de mi enterocito. Aquí pueden hacer varias cosas. Una es que los tres, así los tres, se metan por el transportador GLUT2 que está en la membrana basal y se salgan. O sea, se vayan hacia la circulación sanguínea, ¿vale? Y ya a partir de ahí se vayan a los diferentes tejidos. La otra, en el caso de la galactosa, puede hacer una vía llamada vía de Leyor. ¿Qué es lo que pasa con esta vía? Básicamente es convertir galactosa en glucosa, ¿vale? Esta vía es principalmente a nivel hepático, o sea, la galactosa puede absorberse, irse hacia todo lo que es la circulación sanguínea, llegar al hígado y en el hígado hacer eso, o lo puede hacer desde el enterocito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes galactosa y gracias a una galactosinasa vas a fosforilar esta galactosa en galactosa 1-fosfato. Después esta galactosa 1-fosfato se va a pegar con una UDP glucosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta glucosa que tiene una UDP le va a pasar este UDP a la galactosa. Y este fosfato que está en la galactosa se le va a pegar a la glucosa. Y entonces pasa algo así. Al final entonces la galactosa se queda con el UDP y se forma UDP galactosa. Y esta glucosa se queda con el fosfato y se forma glucosa 1-fosfato. ¿Vale? ¿Cuál es la enzima que permite hacer esto? La enzima que hace eso es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Que acuérdate que si está mutada esta enzima, se genera una enfermedad que es un trastorno innato del metabolismo llamado galactosemia, ¿vale? Ahora, ya tenemos a la UDP galactosa. ¿Qué es lo que hacemos? Lo vamos a convertir de nuevo en glucosa. Gracias a una epimerasa, simplemente lo que hacemos es isomerizarlo y listo. Ya quedó otra vez la UDP glucosa para que siga ayudándome a convertir galactosa, ¿vale? ¿Y qué le pasa a esta glucosa 1-fosfato? Pues gracias a la fosfoglucomutasa se isomeriza para que el fosfato que está en el carbono 1 se pase al carbono 6 y quede glucosa 6-fosfato. Este glucosa 6-fosfato, pues ya después se le quita el fosfato y sale en forma de glucosa, ¿vale? Eso es lo que puede pasar. Al final de esto, ¿qué quiero que recuerdes? Se absorben tres monosacáridos, galactosa, glucosa y fructosa. Esos monosacáridos pasan por transportadores específicos, SGLT1 y GLUT5 en el caso de la fructosa. A partir de esto, estos van hacia la membrana basal y en esta membrana basal son transportados hacia la sangre por el GLUT2, ¿vale? Y ya a partir de que están en la sangre, pues van a ir a los diferentes tejidos a que sean metabolizados, ¿vale? Eso es absorción. Ahora, para que estos carbohidratos entren a las diferentes células del cuerpo, necesitan de transportadores porque no pueden cruzar como por difusión simple la membrana. Necesitan un transportador que les facilite su paso. ¿Cuál va a ser ese transportador? Bueno, pues tenemos varios. Por un lado, tenemos a los transportadores SGLT1, bueno, SGLT. Estos transportadores son cotransportadores de glucosa con sodio. Y tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. La diferencia, acuérdate, es la afinidad y en dónde se expresan. Aquí la verdad es que, o sea, más que te aprendas como estos valores, entiéndelos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa cada uno? Si te dice que tiene afinidad alta, quiere decir que tiene una KM muy bajita, significa que si hay poquita glucosa, ellos pueden transportarlo sin ningún problema, porque su afinidad es muy alta.
Pero si te dicen que es baja, significa que entonces necesita que haya mucha glucosa para poder transportarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SGLT1, dijimos, es el que está a nivel del enterocito, en la membrana apical, pero también se encuentra en el túbulo distal, bueno, en el túbulo contorneado proximal, en la parte más distal del riñón. ¿Qué pasa con el SGLT2? Este es importante a nivel renal porque cuando nosotros hacemos la filtración de la sangre pues manda todos sus componentes hacia el riñón, llámense aminoácidos, llámense glucosa, electrolitos, pero eso no se va a eliminar por la orina, se tiene que reabsorber, regresarlo hacia la sangre, ¿vale? Para que tú no tires glucosa por la orina, tenemos este transportador en el riñón que de la orina agarra la glucosa y lo pasa de nuevo hacia la sangre. Este es el SGLT2. Y este es de baja afinidad porque justamente detecta que hay mucha glucosa en la orina para pasarla, ¿vale? Entonces tiene alta capacidad, o sea, puede pasar mucha glucosa. Y justo su función es reabsorber glucosa, pasar de la orina hacia la sangre, ¿vale? Como dato clínico importante, acuérdate que en diabetes tenemos varios fármacos que disminuyen la glucemia. Un blanco terapéutico es el SGLT2, porque los famosos inhibidores de SGLT2, ay, no, ¿por qué se cambió? Los famosos, estoy pegando el mouse, ya. Los famosos inhibidores de SGLT lo que hacen es inhibirlo para que entonces no reabsorbas y se tire por la orina y entonces baje la concentración de glucosa en sangre, ¿vale? Estas son las famosas gliflosinas, la empagliflosina, la dapagliflosina, ¿vale? Son las que se usan para el tratamiento de diabetes, entre otras cosas. Ahora, estos, ¿qué características entonces tienen? Que son cotransportadores sodio-glucosa, o sea, utilizan ese transporte activo secundario. Pero ¿qué es lo que pasa con los GLUTs? Los GLUTs son transportadores de difusión facilitada, ¿vale? ¿Qué es lo que te tienes que aprender? ¿En dónde están? Y sus características, que la verdad es que está bastante lógico si me hiciste caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El GLUT1 es un GLUT que se encuentra en órganos que en todo momento necesitan tener glucosa porque si no se mueren. ¿Cuáles son los eritrocitos? Porque acuérdate que los eritrocitos necesitan que todo el tiempo les des glucosa porque no tienen mitocondrias y necesitan estar produciendo ATP en bajas cantidades, pero lo producen. Entonces, siempre necesitan un aporte de glucosa. Lo mismo con el cerebro. Entonces, a nivel de la barrera hematoencefálica o la barrera hematoplacentaria es donde se encuentran estos, ¿vale? Su afinidad es alta. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que tú estés en ayuno, o sea, tengas bajos niveles de glucosa en sangre, estos transportadores siempre van a estar metiendo la glucosa a mi célula, porque te digo, siempre deben de tener glucosa, ¿vale? Entonces, el uno, yo me acuerdo del uno porque el uno va primero, o sea, prioriza la glucosa en sitios importantes, ¿vale? Y tiene una afinidad muy alta. ¿Qué es lo que pasa con el GLUT2? El GLUT2, este es de muy baja afinidad y este es el famoso sensor de glucosa. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros acabamos de comer, va a aumentar la glucosa en sangre. Y esa glucosa o sea, que está muy alta, va a ir principalmente a el hígado, a las células beta pancreáticas, a avisarles que hay mucha glucosa y entonces se va a expresar este receptor para eh, que uno, tiene muy baja afinidad, o sea que necesita que haya mucha glucosa para que pueda transportarlo y entonces favorecer diferentes funciones. En el caso del hígado, pues que capte mucha glucosa para empezar a disminuir la glucosa en sangre, o en el caso de las células beta, pues que se sintetice insulina porque hay una hiperglucemia. Entonces acuérdate, en un estado postprandial, ¿quién nos va a permitir regular las concentraciones de glucosa? GLUT2, porque este es el que se expresa en hígado y en células beta, entonces permite que se capte mucho por el hígado y que las células beta produzcan insulina, ¿vale? Por eso esto es o sea, tiene una muy baja afinidad. Solamente va a transportar si hay mucha glucosa, hay un estado postprandial, acabas de comer, ¿vale? El GLUT3, pues aquí no hay mucho que decir, acuérdate nada más que este también es de las neuronas. El GLUT4, este sí tiene una clave importante y es que acuérdate que es insulino dependiente. ¿Qué significa eso? Que para que se exprese, la insulina tiene que llegar a la célula, que es célula, músculo y tejido adiposo, para que estas células expresen el GLUT4 y entonces puedan empezar a captar glucosa, ¿vale?
Este GLUT es importante porque este es el que no se va a expresar adecuadamente en condiciones de diabetes, por ejemplo. Y por último, tenemos el GLUT5 que les decía que este es específico para fructosa, en donde se encuentra en el enterocito para la absorción de fructosa, pero también en los espermatozoides, porque recuerda que una de la principal fuente de energía que tienen los espermatozoides es justamente la fructosa, ¿vale? Y ya, esos son respecto a los transportadores. Dicho esto, vamos a ver algunas preguntitas para ver si esto quedó claro. Estas preguntas son basadas en lo que me comentaron sus compañeros, yo no sé de dónde las sacaron, que podrían venir en DEPAS, ¿vale? Obviamente no se las voy a poner textuales, pero las modifiqué de forma que ustedes, uno, si ven un caso clínico en el examen, de verdad no se espanten, van en primero. Entonces, obviamente no les van a poner un caso clínico en donde tú tengas que dar tratamiento y entiendas toda la fisiopatología, no te lo van a poner, porque apenas estás viendo bioquímica. Entonces, si ves un caso clínico, no te espantes. Al final muchas veces te preguntan algo muy sencillo o en la misma pregunta te ponen como un caso muy grande para que pierdas tiempo y en la pregunta te dicen específicamente qué es lo que tienes que responder, ¿no? Entonces, no se espanten si ven casos clínicos. Lo mismo con escenarios que son hipotéticos. Luego les ponen como condiciones experimentales. Simplemente es recordar la teoría, recordar qué pasa si yo quito, qué pasa si yo pongo, cómo es que se vería la vida, ¿vale? Es mucho de razonar este bloque. Entonces, primera pregunta. Paciente masculino de 45 años llega a consulta debido a que cuando ingiere leche presenta diarrea. Se le retiran los productos lácteos de la dieta y no nota mejoría, por lo que su padecimiento está asociado con la absorción de carbohidratos. ¿Qué transportador no está funcionando de manera adecuada? ¿Cuál creen que es? Es la A. Muy bien, el SGLT1. ¿Por qué? Porque este va a ser el principal que me va a estar absorbiendo glucosa principalmente glucosa. Te dice que cuando tú le das un producto lácteo, ¿qué dijimos que tenía la lactosa, glucosa y sacarosa? A pesar de que tú se lo quitas, no mejora. Entonces es la glucosa, porque normalmente la glucosa es lo que abunda más en los almidones, es lo que le está causando el problema. Entonces, si te hubieran dicho mejora, pues quiere decir que entonces es más debido a la sacarosa, pero bueno. ¿Cuál es el principal transportador para la glucosa? El SGLT1. Como no está funcionando el SGLT1, pues entonces hace que la glucosa se quede ahí en la luz intestinal. Esa glucosa empieza a jalar agua y entonces por eso tiene una diarrea el paciente. Además de que pues su microbiota empieza a fermentar esa glucosa y pues por eso tiene gases, meteorismo, entre otras cosas, ¿vale? Entonces sería SGLT1. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes estructuras no puede ser hidrolizada directamente por la alfa amilasa pancreática? Entonces, de estas, ¿cuáles no se pueden hidrolizar? ¿Qué tipo de enlaces dijimos que rompía la alfa amilasa? ¿Alfa qué? 1,4. Muy bien, alfa 1,4, ¿vale? Eso es lo único que puede romper. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los almidones? Acuérdate que los almidones ramificados tienen glucosas que están formados por alfa 1,4, pero en sus ramificaciones tienen enlaces alfa 1,6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la hora de que la alfa amilasa va cortando, corta aquí, corta aquí, corta aquí, genera estos residuos en donde están las ramificaciones. ¿Y cómo les dije que se llamaban esos residuos? Cercanos a la ramificación del almidón. La dextrina. Exactamente. Entonces, como tal, la alfa amilasa no puede cortar las dextrinas límite. O sea, si tú le das una maltosa a la alfa amilasa, te la puede cortar. Normalmente lo va a hacer más las disacaridasas, pero te lo puede cortar porque tienen alfa 1,4. Pero las dextrinas ya no, porque ese enlace alfa 1,6 no se puede cortar. ¿Vale? Entonces, esta sería la respuesta. Siguiente.
Un joven refiere distensión abdominal, flatulencia y diarrea tras ingerir frutas, miel y bebidas endulzadas con jarabe de maíz. ¿Cuál es el principal monosacárido que predomina en este tipo de alimentos, chicos? Ah, ahí dice, fructosa. Entonces, la prueba de aliento con hidrógeno es positiva tras la carga de fructosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente come fructosa y no la puede absorber. ¿Por qué? Pues justo ahí el cuadro clínico te lo dice. Sabemos que no lo absorbe porque esa fructosa entonces se queda en la luz intestinal, sus bacterias lo fermentan y por eso tiene flatulencias, tiene diarrea, entonces no puede absorber la glucosa. ¿Cuál es el transportador encargado de absorber la glucosa, chicos? Da fructosa. El GLUT5. Exactamente. Entonces la respuesta sería GLUT5. Muy bien. Sigamos. Dice, ¿cuál de los siguientes transportadores es el principal para manejar la hiperglucemia postprandial? ¿Cuál les dije? El GLUT2. Exactamente. Aquí no se vayan a confundir porque muchas veces uno piensa que, hiperglucemia, diabetes, el que está afectado es el GLUT4. Aquí hay que recordar, el GLUT2 va a ser el principal que te va a ayudar a manejar la glucemia porque se expresa principalmente, dijimos, en el hígado, en el enterocito y en la célula beta pancreática, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes mucha glucosa, entonces, eso puede activar a tu GLUT2, porque acuérdate que algo que tienes que es de baja afinidad. Entonces necesita que haya mucha glucosa, hiperglucemia, después de comer, para que se active, ¿vale? En el caso del hígado, va a ser que el hígado entonces empiece a captar mucha glucosa para empezar a metabolizarlo y bajar la glucemia. En el caso del enterocito, pues necesita el GLUT2 porque acuérdate que este es el que se expresa en la membrana basal y pasar toda la glucosa que estás absorbiendo hacia la sangre. Y la célula beta, porque a la hora de que entre la glucosa por aquí, va a favorecer que esta célula beta libere la insulina, ¿vale? Entonces, es por eso que es el GLUT2 el principal regulador de la glicemia postprandial, ¿vale? Acuérdate. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, entonces, ya nosotros mandamos la glucosa, acuérdate que estábamos aquí, mandamos la glucosa y los otros carbohidratos a la sangre, ¿vale? Y van a ser transportados, ya dijimos, y van a entrar a nuestras células por estos GLUTs, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Todo esto es una historia. Entonces, entra la glucosa a mi célula, cualquier célula del cuerpo. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer? Bueno, una vez que entra al citoplasma, aquí vamos a empezar con la primera reacción del bloque, bueno, pero la primera ruta metabólica del bloque, que es la glucólisis. ¿Qué es lo que va a pasar en esta glucólisis? Esta glucosa yo la voy a partir en dos. La glucosa tiene 6 carbonos, entonces la parto en dos, tres y tres. Esas moléculas de 3 carbonos que yo genero se llaman piruvatos, ¿vale? Pero en este corte, en donde yo corto glucosa y genero piruvato, yo puedo generar equivalentes reductores, que es el NADH, y además generar ATP, ¿vale? Eso es en lo que consiste la glucólisis. Es una reacción que ocurre ¿dónde? En el citoplasma. ¿De quién? De todas las células del cuerpo, ¿vale? Tiene 10 reacciones, se dividen en dos fases, ahorita lo vamos a ver, y su objetivo es generar piruvato y ATP, ¿vale? Ahora, vamos a empezar con el tema de glucólisis. Entonces, la ruta metabólica, chicos, o sea, eso sí es pues meramente memoria. Hay reacciones que suelen ser un poquito más preguntables que otras, ¿vale? Principalmente reacciones en donde se regule, en donde se regule la vía, reacciones que consuman energía o que generen energía. Esas normalmente suelen ser los puntos más preguntables de una vía, ¿vale? De todos modos, ustedes ya saben, apréndanse todo, porque todo puede ser preguntable, ¿vale? Entonces, entró la glucosa. ¿Qué es lo que le hacemos a la glucosa una vez adentro? La vamos a fosforilar. ¿Por qué? Porque si no se puede salir. Entonces, el hecho que nosotros la fosforilemos hace que la glucosa se quede encerrada adentro de mi célula. Entonces, primera reacción es una fosforilación y generamos glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima encargada de hacer eso? La hexocinasa o la glucosinasa, dependiendo en qué tejido estemos. Ahorita vemos esto. Después,
Esa glucosa 6-fosfato la vamos a isomerizar, vamos a pasar el fosfato del carbono 6 al carbono 1, ¿vale? ¿Y cuál es la enzima que me va a hacer eso? La fosfoglucomutasa. Perdón, la fosfoexosa isomerasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí me adelanté. Va a convertir entonces esta glucosa en fructosa, ¿vale? Que acuérdate que la diferencia entre la glucosa y la fructosa es que la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa, ¿vale? Ambas tienen 6 carbonos, nada más que cambia el grupo funcional. Ahora sí, te decía, esta fructosa que ya tienes, vamos a cambiarle, vamos a fosforilarla de nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, gracias a la fosfofructosinasa 1, todas las enzimas que te ponga de rojo son las reguladoras, acuérdate. Lo que hace es consumir un ATP y pasárselo a esta fructosa 6-fosfato para generar fructosa 1,6 bifosfato. Ya que tenemos esta molécula, ahora lo vamos a cortar en dos. A eso se le llama escisión aldólica y básicamente tú generas una molécula de dihidroxiacetona fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? De estos dos, ¿cuál es el que sigue con la vía? El gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, esta dihidroxiacetona fosfato la podemos isomerizar. ¿Para qué? Para que se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Esto lo va a hacer la fosfotriosa isomerasa, ¿vale? Estas 5 reacciones que hemos visto se conocen como la fase de preparación o la fase de inversión de la glucólisis. Porque si te estás dando cuenta, yo estoy invirtiendo energía, invierto 2 ATPs. El primero, en la primera reacción, catalizada por la exocinasa o glucosinasa, y el segundo, en la tercera reacción, por la fosfofructosinasa 1, ¿vale? Entonces, yo estoy invirtiendo. ¿Cuándo estoy invirtiendo? 2 ATPs, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de esta primera fase? La glucosa se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Una vez que ya tengo esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pasamos a mi siguiente fase, que es la fase de ganancia. Ya dejo de invertirle, ahora empiezo a generar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? El gliceraldehído 3-fosfato voy a hacer una reacción de óxido-reducción, va a llegar un NADH y lo va a oxidar. Entonces, aquí se genera el primer NADH de la vía, ¿vale? ¿Quién es la encargada de hacer esto? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Después, se genera 1,3 bifosfoglicerato. Esta ya es la molécula oxidada. Esa molécula, gracias a la fosfogliceratosinasa, lo que va a hacer es agarrar un ADP y quitarle un fosfato del 1,3 bifosfoglicerato. Entonces aquí se genera el primer ATP de la vía. Y como este 1,3 bifosfoglicerato perdió un fosfato, pues tenemos 3 fosfoglicerato, ¿vale? Ya que tenemos este 3 fosfoglicerato, vamos a hacer una transferencia. Del carbono 3 vamos a pasar el fosfato al carbono 2. ¿Quién va a hacer esto? La fosfoglicerato mutasa. Y tenemos 2 fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato lo vamos a deshidratar gracias a la enolasa. Va a perder una molécula de agua y va a generar fosfoenolpiruvato. Ese fosfoenolpiruvato le vamos a quitar ese fosfato que tiene gracias a la piruvatosinasa. Entonces, este fosfato se le transfiere un ADP, generamos el segundo ADP de la reacción y generamos piruvato. Esta es la segunda fase de la glucólisis, una fase de ganancia. Igual son 5 reacciones. ¿Qué es lo que pasa? El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. ¿Y qué generamos? Generamos 2 ATPs por molécula de gliceraldehído. Entonces tenemos en un total de 4 ATPs, porque esto ocurre 2 veces. Y también generamos una molécula de NADH por cada gliceraldehído. Y como son 2, entonces generamos un total de 2 NADHs, ¿vale? En cuanto a la regulación, básicamente son 3 las enzimas reguladoras de esta vía. La exocinasa o glucosinasa, dependiendo en dónde estemos, la PFK1, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa, ¿vale? Esta tabla, saben que estoy en contra de estas tablas, porque más que solamente memorizar, la clave aquí es que tú lo razones, ¿vale? Entonces, no vayan a cometer el error de solamente aprenderse la tabla y ya, porque
que ustedes entiendan el por qué pasa eso, les va a permitir a veces contestar los casos clínicos. Entonces, se las dejo nada más como para que al final repasen, pero sí vamos a repasar esta parte, eso sí lo quiero repasar bastante bien en el pizarrón. Entonces, nada más déjenme acá, acá y acá. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? O sea, Sí, mi pizarra. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la regulación? Les decía que la regulación se da a nivel de tres enzimas. La primera es en la primera reacción de la vía, que se da debido a la glucosinasa o a la exocinasa, ¿vale? ¿Cuál es la clave aquí? La exocinasa hace referencia a un conjunto de enzimas que fosforilan el carbono 6 de la glucosa. Punto. Hay varios tipos de glucosinasa. Tenemos a la glucosa, perdón, hay varios tipos de exocinasa. Tenemos a la exocinasa 1, exocinasa 2, exocinasa 3 y a la exocinasa 4. A la exocinasa 4 es a la que le conocemos como glucosinasa, ¿vale? Entonces, que tú escuches exocinasa 4 o glucosinasa, habla de lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la característica? Que estas exocinasas, la uno, la 2 y la 3, se van a expresar en todos los tejidos, ¿vale? ¿Y cuál es la característica? Que esta enzima tiene una baja KM. ¿Qué significa eso de baja KM? Pues básicamente que tiene una alta afinidad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia respecto a la glucosinasa? Que esta solamente se va a expresar a nivel del hígado y de las células beta del páncreas, ¿vale? Y a diferencia de la exocinasa, esta recuerda tiene una alta KM. ¿Eso qué significa? Que tiene una baja afinidad, ¿vale? Esto, ¿cómo se interpreta? Acuérdate que más que tú te sepas eso, quiero que lo pases a un escenario cotidiano. ¿Qué significa esta? Vamos a empezar con la glucosinasa. Cuando nosotros comemos, estamos en un estado postprandial. Ya dijimos que las concentraciones de glucosa en sangre van a aumentar porque pues acabas de comer. Esa glucosa que está en grandes cantidades va a activarme CLUTs que son de baja afinidad porque solo trabajan cuando la glucosa está muy alta. ¿Cuáles son? Pues va a activar al GLUT2. Y esto va a favorecer entonces que esa glucosa entre al hígado, acuérdate, y a la célula beta pancreática. Entonces, en estas células se van a empezar a llenar y a llenar y a llenar de glucosa porque les están llegando perdón, una cantidad bastante grande, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como es mucha la cantidad de glucosa que está llegando, eso es lo que puede hacer que se active entonces la glucosinasa. Algo que tiene la glucosinasa es que puede fosforilar grandes cantidades. Y entonces toda esa glucosa que está llegando te la va a pasar a glucosa 6 fosfato, ¿vale? Así es como nosotros podemos interpretar eso. ¿Qué es lo que pasa con la exocinasa que se expresa en el resto de los tejidos? Los otros tejidos, llámese por ejemplo el sistema nervioso, no sé, el músculo, ellos deben de hacer glucólisis siempre, ¿vale? A pesar de que tú tengas bajas cantidades de glucosa,
siempre deben de estar haciendo glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú estás en el ayuno. Si estás en ayuno, tus células tienen que producir energía, a pesar de que no hayas comido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las concentraciones de glucosa son muy bajitas. Esto permite que llegue la glucosa a los tejidos, principalmente, acuérdate, por el GLUT1, en el caso de los eritrocitos o del sistema nervioso, ¿vale? Y entonces entra esa glucosa a las células. Como es muy bajita la glucosa que tenemos, imagínate que si tuviéramos ahí una glucosinasa, ellos no van a poder hacer glucólisis porque la glucosa está muy bajita. Es por eso que tenemos a las exocinasas para que a pesar de que hay bajas cantidades de glucosa, ella se pegue con mucha afinidad y entonces haga la glucólisis, ¿vale? Sin importar que tenemos bajas concentraciones de glucosa. Así es como nosotros podemos interpretar esto, ¿vale? ¿Cuál es la otra? Entonces ya dijimos que perdón, que la glucosinasa es de baja afinidad, o sea que solamente va a activarse en un estado postprandial. Y por último, esta es una hormona, es una enzima insulino dependiente. Dependiente. Tiene lógica. Si yo tengo una hiperglucemia, esa hiperglucemia ya dijimos favorece que estas células produzcan insulina y esa insulina va a ir al hígado, por ejemplo, a estimular a que se exprese la enzima para que tú puedas hacer entonces esa glucólisis, ¿vale? Entonces es insulino dependiente. ¿Qué pasa con la exocinasa? ¿Qué es lo que principalmente lo va a inhibir? Lo que principalmente inhibe a la exocinasa es que tú tengas altas cantidades de glucosa 6-fosfato. Si tú tienes mucha glucosa 6-fosfato, quiere decir que ya consumiste la glucosa que tenías que consumir, ya generaste glucosa 6-fosfato y entonces el producto inhibe a la enzima, ¿vale? Entonces es una inhibición por producto. Y ya, esa es la manera en la cual se regula esta primera parte. En clase vimos por ahí que en sí la regulación hormonal es un poco más compleja, pero eso es lo que me interesa ahorita, ¿vale? De la segunda enzima, dijimos que era la fosfofructosinasa 2. Perdón, fosfofructosinasa 1 o PFK1. ¿Qué es lo que pasa con esta PFK1? Acuérdate que esta lo que hace es, tú tienes fructosa 6-fosfato y la vas a fosforilar para generar fructosa 1,6-bifosfato, ¿vale? Esa es la reacción que cataboliza la PFK1. ¿Cómo es que esta enzima se va a regular? Esta, de hecho, es la enzima limitante de la reacción. ¿Cómo se regula? Hay varios mecanismos, pero el principal que sí me gustaría recordar ahorita es que se regula por un metabolito llamado fructosa 2,6 bifosfato, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a favorecer a que esta enzima se active. Ahora, ¿de dónde sale esta fructosa 2,6 bifosfato? Bueno, quien produce esta fructosa 2,6 bifosfato es una enzima llamada PFK2. ¿Qué es lo que hace? Tú tienes a la fructosa 6-fosfato y la va a fosforilar, pero en el carbono número 2, ¿vale? Y entonces a la hora de que hace eso, aumenta esto, aumenta la actividad de la PFK1 y la glucólisis puede seguir, ¿vale? ¿Quién va a hacer que esta PFK2 se active o se inhiba las hormonas? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú estás en ayuno, o sea, no has comido, vas a liberar altas cantidades de glucagón. Este glucagón, siempre que pienses en glucagón, piensa en fosforilar.
porque justo las funciones que tiene este glucagón, acuérdate que este señaliza por una proteína GS y esto activa a la adenilatociclasa y entonces aumenta la AMP y esto favorece la activación de la PKA. Al final, lo que va a hacer el glucagón es favorecer que esta enzima se fosforile. Y entonces, si está fosforilada, es lo mismo a decir que está inhibida, ¿vale? Entonces, en ayuno, normalmente la glucólisis se va a inhibir, porque de hecho, una de las funciones que tiene el glucagón es activar a la vía contraria de la glucólisis, que es la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, por eso paramos a la PFK2, y entonces, como está inhibida, ya no va a haber fructosa 2,6 bifosfato, y entonces no se va a activar la PFK1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en un estado postprandial? En un estado postprandial, pues ya dijimos, aumentan las cantidades de insulina. La insulina, cuando pienses en ella, piensa en una fosfatasa, o sea, que quita fosfatos. Entonces, lo que hace la insulina es activar fosfatasas que me van a quitar ese fosfato y van a permitir que se active la PFK2 para que aumente la fructosa 2,6 bifosfato y aumente la glucólisis, ¿vale? Entonces, acuérdate, al final la glucólisis quiere que perdón, la insulina quiere que la glucólisis se lleve a cabo, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Y la última enzima es la piruvatosinasa. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué hace la piruvatosinasa? Acuérdate que nosotros generamos fosfoenol piruvato y ese fosfoenol piruvato se convierte en piruvato. ¿Qué es lo que seguiría después? Ese piruvato, por una descarboxilación, se convierte en acetil-CoA, ¿vale? Pero básicamente la piruvatosinasa va a estar aquí, actuando. ¿Qué es lo que me va a inhibir o me va a activar a esta piruvatosinasa? Si tú ya tienes mucha energía, la piruvatosinasa dice, no, pues ¿para qué sigo haciendo glucólisis que me va a ayudar a generar energía? Mejor pues ya le voy parando. Entonces, altos niveles energéticos van a bloquear a la piruvatosinasa. O sea que tú tengas alto ATP o ya tengas mucha formación de acetil-CoA, entonces mucho acetil-CoA, eh, es lo que te lo va a inhibir principalmente, ¿vale? Ahora, otras cosas que también te inhiben a la piruvatosinasa. Si tú estás en ayuno, algo que habíamos visto es que en el ayuno se favorece la gluconeogénesis. Y entonces vas a empezar a conseguir energía de otras fuentes, por ejemplo, los ácidos grasos o las proteínas. A la hora de que tú vas degradando ácidos grasos, esto lo estás viendo en tercer bloque, generas cantidades elevadas de acetil-CoA. Y a la hora de que tú degradas proteínas, van a aumentar los aminoácidos sueltos. Principalmente el que va a aumentar y el que te va a indicar que tú estás degradando proteínas porque estás en ayuno es la alanina, ¿vale? Entonces, ese es el otro que también te lo puede inhibir y es porque te indica que estás degradando proteínas porque no has comido, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que, bueno, a nivel del hígado específicamente, esta piruvatosinasa se puede regular de manera hormonal? ¿Y qué es lo que lo puede regular de manera hormonal? Igual la glucosa, el glucagón y la insulina. Va a pasar lo mismo. El glucagón del ayuno va a fosforilar a la piruvatosinasa y por lo tanto lo va a inhibir. Mientras que la insulina va a desfosforilar a ese piruvato y entonces me lo va a activar. Digo, a esa piruvatosinasa y me lo va a activar, ¿vale? Esta regulación es principalmente a nivel hepático, nada más como recordatorio. Y ya, básicamente este es el cómo regulamos la glucólisis, ¿vale? Te digo, tú puedes ver tablas y acordarte de cuáles son los reguladores, pero me interesa más que tú vayas relacionando los escenarios. ¿Por qué la alanina lo regula? Pues porque la alanina se produce más cuando yo estoy degradando proteínas porque estoy en ayuno prolongado.
¿Por qué la PFK2 se activa? Ah, pues porque tienes insulina que acabas de comer y entonces la desfosforila. Eso es como quiero que lo razones para que si te ponen algún caso clínico ahí todo loco, te vayas a los fundamentos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre la regulación de la glucólisis? ¿No? Va, muy bien. Entonces, ya acabamos glucólisis. Ah, entonces aquí te dejo con nada más como este resumen de lo clave que activa y que inhibe, ¿vale? Ahora, ¿qué es básicamente esto? Entonces, la exocinasa, nada más puntos clave, está en la mayoría de los tejidos, es de baja afinidad. Entonces, acuérdate, ¿qué significa que sea de baja afinidad? Que a pesar de que tú estés en ayuno, bajas cantidades de glucosa, va a poder trabajar. Todos los tejidos deben de estar haciendo glucólisis a pesar de que no hayas comido. ¿Qué pasa con la glucosinasa? Ah, pues esta es solo en estados postprandiales porque tiene una afinidad baja, ¿vale? Tiene una alta KM. Entonces, solamente se expresa en tejidos como hígado y células beta porque son las que más captan esa glucosa, ¿vale? En el caso de la PFK2, pues te decía, uy, está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean, tienes a la insulina. Esa insulina va a activarte a la glucosinasa. Y además, ya dijimos, va a activarte a la PFK2. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Esta PFK2 va a formar fructosa 2,6 bifosfato, el cual te va a ayudar a activar a la PFK1 para que transforme fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato. Después esta fructosa 1,6 bifosfato, bueno, ¿qué otra cosa te lo puede activar? Nada más como recordatorio, que tengas pobreza energética, altos niveles de AMP. Esta fructosa 1,6 bifosfato, cuando ya se genera, también te estimula la piruvatosinasa para que transforme fosfonilpiruvato en piruvato. Ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA vaya hacia el ciclo de Krebs. Acuérdate que se condensa y forma citrato y entonces ya se produzca la energía. Si tú ya hiciste muchas veces esto, pues entonces vas a empezar cada vez a aumentar y aumentar tus niveles de energía. Entonces la glucólisis como que ya no queremos que esté. Entonces, ¿qué es lo que te puede inhibir a la PFK1? Que tengas alto citrato. ¿Por qué tendrías mucho citrato? Porque pues ya hiciste mucho eso, ya estás condensando mucho y entonces empezamos a bloquear la glucólisis para que ya no se forme más, ¿vale? O si tienes mucho ATP, pues también dijimos, ya para qué formar más, entonces bloqueamos glucólisis. El acetil-CoA no viene tanto de aquí, sino acuérdate que esto es por la oxidación de lípidos. Tú generas mucho acetil-CoA. ¿Por qué estás oxidando lípidos? Porque estás en ayuno, entonces la glucólisis, esto se va a inhibir, ¿vale? El glucagón, te digo, aumenta los niveles de AMP cíclico, activa esta enzima llamada proteinsinasa A, que fosforila. ¿A quién te va a fosforilar? A la piruvatosinasa y la inhibe, ¿vale? Eso es como un resumen un poco más integrado, ¿vale? Eh, Ahora, esta es como tal la regulación de la PFK1. Esta enzima tiene como 4 sitios alostéricos. Uno para el ATP y otro para el citrato, que son marcadores de riqueza, por lo tanto esta parte de acá lo inhibe. Y otro para la pobreza, que sería el AMP o la fructosa 2,6 bifosfato, que te indica que hay insulina producida, ¿vale? Esta es la reacción limitante. Ya por último, la piruvatosinasa, te decía, esa normalmente se va a estar inhibiendo. Su principal regulación es a nivel hepática, no se te olvide, por hormonas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de la vía y de la regulación? Va. Entonces, eso fue glucólisis. Ya generamos el piruvato. ¿Qué es lo que hacemos ahora con ese piruvato? Tenemos dos opciones. Si hay mitocondrias en la célula y hay un correcto aporte de oxígeno, vamos a mandar ese piruvato hacia la mitocondria y a esto le llamamos glucólisis aerobia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una descarboxilación oxidativa, un ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero si no hay aporte de oxígeno o no hay mitocondrias, pues entonces vamos a hacer una glucólisis anaerobia, en donde este piruvato lo vamos a fermentar, ¿vale? Y vamos a producir lactato. ¿Cómo es esto? Bueno, la vía anaeróbica, ¿dónde ocurre? En el citosol. Puede ocurrir en básicamente cualquier célula, pero es crucial, o sea, es necesario que ocurra en los eritrocitos, porque acuérdate que los eritrocitos no tienen mitocondrias, entonces su principal fuente de energía va a ser la glucólisis anaerobia. Cuando tú estás haciendo ejercicio intenso y entonces no le estás dando un suficiente aporte de oxígeno, va a generar vías anaeróbicas.
Esto principalmente, acuérdate, lo hacen las fibras de tipo 2B, que son las fibras blancas. Después tenemos a los tejidos que están en hipoxia. Imagínate que el paciente está en un choque, no está recibiendo suficiente oxígeno en sus tejidos. Algo que te va a indicar que está en choque es que va a aumentar el lactato porque pues está haciendo glucólisis anaerobia. O también en el cáncer para que pueda proliferar muchísimo y ahorrar como sus reservas para poder proliferar, va a depender principalmente de glucólisis anaerobia. A esto se le llama efecto Warburg, ¿vale? Entonces, estos son momentos en donde va a aumentar esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes el piruvato formado en la glucólisis y gracias a la lactato deshidrogenasa, lo que hacemos es un NADH lo vamos a consumir para que reduzca al piruvato y genere ácido láctico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo que habíamos visto es que la glucólisis básicamente te genera dos ATPs y aparte, bueno, en total te genera eh, sí, cuatro moléculas de ATP, eh, o sea, considerando toda la molécula de glucosa, ¿no? Y aparte dos moléculas de NADH. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ese NADH ya no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque el NADH que tú estás generando, que en un futuro te va a servir para sintetizar ATP, aquí ya no porque lo vas a usar para reducir al piruvato. Entonces, aquí acuérdate, la glucólisis anaerobia produce menos ATP, número uno, porque pues no la vas a mandar a la mitocondria, y dos, porque estás perdiendo un NADH, ¿vale? Porque es eh, eliminado para poder generar el ácido láctico, ¿vale? ¿Y qué le vamos a hacer a este ácido láctico? Ese ácido láctico se va a ir principalmente al hígado para hacer lo que conocemos como ciclo de Cori. O sea, que el lactato se transforme en glucosa y regresa al músculo principalmente. ¿Vale? Ese es el ciclo de Cori que vamos a ver más adelante. Ahora, esto es nada más como un dato, o sea, no lo vemos en clase, yo lo sé, pero nada más como para que entiendan un poquito más acerca de qué es lo que pasa con esta reacción. Como tal, el lactato deshidrogenasa hace una reacción reversible, o sea, puede pasar de piruvato a lactato o de lactato a piruvato. ¿De qué va a depender? De qué isoforma sea. Hay varios tipos de lactato deshidrogenasa, ¿vale? Una es, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa tipo 2, que esta es la que principalmente se encuentra en los eritrocitos, por eso cuando hay una hemólisis, vas a ver que aumenta la lactato deshidrogenasa, porque pues los eritrocitos están sacando esa enzima que necesitan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos a la lactato deshidrogenasa 1. Esta normalmente está en el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hace normalmente esta enzima es hacer la reacción al revés. O sea, el corazón lo que puede hacer es agarrar ácido láctico y formar piruvato, si tiene energía, para ese piruvato después mandarlo a la mitocondria y hacer el metabolismo. Por eso el corazón puede consumir lactato para después oxidarlo si es que tiene suficiente aporte de oxígeno y generar energía, ¿vale? Cosa que no pasa, por ejemplo, en el hígado o en el músculo, que estos tienen la lactato deshidrogenasa tipo 5. Y esa hace la reacción que acabamos de ver. El hígado y el músculo no consumen lactato, más bien generan lactato si es que están en condiciones anaeróbicas, ¿vale? Entonces nada más es como para que sepan que esto se puede usar de diferentes maneras dependiendo en dónde estemos. Y preguntas, dudas de glucólisis, chicos. El valor energético lo voy a guardar para cuando lleguemos a cadena de transporte de electrones, ¿vale? Eso ahorita lo vemos. ¿Pero dudas de esto, chicos? Muy bien. Entonces, primera pregunta. Por medio de la fosfoglicerato mutasa, este metabolito da origen al precursor del fosfoenolpiruvato. O sea, aquí básicamente lo que te están haciendo, lo que te están es preguntando que te sepas la vía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ok, vamos a regresar aquí a la vía. Fíjense bien. Aquí está. Entonces, te dice que, ojo, porque luego las preguntas suelen hacer así como de enredadas. Entonces, sí necesito que pongas mucha atención en eso. Ojo, no te dice quién es el precursor del fosfoenolpiruvato, ¿vale? Te dice, este metabolito da origen al precursor gracias a la fosfoglicerato sinasa. ¿Qué quiere decir eso?
que la fosfoglicerato mutasa va a agarrar a este metabolito para generar al precursor del fosfenolpiruvato, ¿vale? Entonces aquí la respuesta sería 3-fosfoglicerato, ¿vale? Por alguna razón muchos ponen 2-fosfoglicerato porque como que piensan que les están preguntando por el precursor, pero no. Te están diciendo que cuál es el metabolito que da origen al precursor, ¿vale? Y es el 3-fosfoglicerato. Siguiente. Enzima glucolítica del hepatocito que se fosforila por acción del glucagón. Entonces, ¿cuál dijimos que se podía regular específicamente a nivel del hepatocito por hormonas? Sería la piruvatocinasa. Acuérdate que la piruvatocinasa tenemos glucagón, lo fosforila y entonces inhibe a la piruvatocinasa, ¿vale? ¿En qué paso de la glucólisis se produce NADH? Básicamente esta es cuando pasamos de gliceraldehído 3-fosfato a, a 1,3 bifosfoglicerato gracias a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿vale? El ATP inhibe a la glucólisis principalmente al fosforilar a la fosfofructosinasa 1, disminuir la afinidad de la fosfofructosinasa 1 por la fructosa 6-fosfato, inhibir la exocinasa, activar a la piruvatocinasa, inhibir la lactato deshidrogenasa. Entonces vamos a ver. ATP significa que tú tienes alta aporte de energía. Entonces, un alto aporte de energía va a bloquearte a la glucólisis, porque ¿para qué quieres más? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que inhibir a la glucólisis, ¿vale? ¿Cómo lo podemos inhibir? Acuérdate, la inhibición se da por tres enzimas, por la glucosinasa o exocinasa, que esta casi no depende de mediadores alostéricos. Dijimos o que se regula por producto o es insulino dependiente, o sea, se puede activar, pero no tanto por ATP ni nada de eso. Entonces esta no me suena. La PFK, ay, PFK1, esta sí se puede regular, ¿vale? Acuérdate que tiene dos cosas que la activan y dos cosas que lo inhiben. ¿Cuál es principalmente lo que lo inhibe? Que tú tengas mucho citrato o que tú tengas mucho ATP, ¿vale? Y por último tenemos a la piruvatocinasa, pero esta igual también se puede inhibir por ATP. Entonces, de estas opciones, fosforilación de la PFK1, esto es falso. Si hay una enzima que podemos fosforilar, es a la PFK2 y eso es gracias al glucagón. Entonces, la PFK1 como tal no se fosforila directamente. Siguiente, disminuir la afinidad de la PFK1 por la fructosa 6-fosfato. Esto sí puede pasar, porque el ATP, entonces dijimos, es un regulador alostérico, lo que hace es, al pegarse a la PFK1, disminuye la afinidad y entonces, por lo tanto, baja la velocidad de la reacción. Esa sí sería mi respuesta. ¿Por qué las otras no? Inhibir a la exocinasa, ya dijimos, la exocinasa no se inhibe por riqueza energética, esa o se inhibe por mucho producto, o sea, glucosa 6-fosfato, o su hermanita, que es la glucosinasa, se puede inducir por insulina, pero nada más. Entonces, esta no sería. Activar a la piruvatocinasa, ya dijimos que aquí no queremos activar a la vía, la queremos inhibir. Entonces, por eso esto no sería. Y inhibir a la lactato deshidrogenasa, no, básicamente no tiene nada que ver esto aquí, ¿vale? Entonces, la respuesta por eso sería la B, ¿vale? Siguiente. Un paciente con anemia hemolítica presenta hipoxia tisular crónica. Los eritrocitos dependen exclusivamente de la glucólisis para la producción de ATP. ¿Cuál es la razón bioquímica por la cual la conversión de epiruvato a lactato es indispensable en el eritrocito? ¿Qué significa eso? O sea, te están diciendo que sí, tú ya sabes que el eritrocito hace glucólisis anaerobia porque no tiene mitocondrias. Pero ¿por qué forzosamente tiene que hacer algo? O sea, tiene que cambiar el piruvato por el lactato. La clave es a este nivel. Acuérdate que al final para la glucólisis uno de los sustratos que ocupamos es el NAD, ¿vale? Para que este NAD oxide al gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Si tú estás generando y generando y generando piruvato, pues te vas a estar acabando tus reservas de NAD. Entonces esto lo tienes que reponer de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? A la hora de que se activa la lactato deshidrogenasa, este NADH nosotros lo consumimos para convertirlo de nuevo en NAD. Y entonces repongamos este NAD para que me ayude a seguir haciendo glucólisis en la sexta reacción, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Sería regenerar el NAD para mantener la glucólisis activa. Esa es una razón por la que deben de hacer esto los eritrocitos, ¿vale? ¿Dudas de esto? Va, muy bien. Siguiente. Un hombre de 67 años con choque séptico presenta taquicardia, hipotensión y lactato sérico en 7.2. Acuérdate que si se eleva el lactato es porque nuestra glucólisis anaerobia está activa, ¿vale? ¿Por qué se puede activar? Porque hay hipoxia, que es lo que está pasando en este paciente, ¿no? Está chocado. En gasometría arterial se observa acidosis metabólica. A nivel celular se documenta un aumento en la relación de AMP-ATP. ¿Qué quiere decir eso? Si te dicen que aumenta la relación, quiere decir que hay muchísimo AMP y muy poquito ATP, ¿vale? Ya em, estamos en pobreza energética. ¿Cuál es el principal efecto bioquímico esperado sobre la glucólisis en el músculo esquelético? Entonces, ya dijimos, estamos en pobreza. ¿Qué es lo que va a querer hacer nuestra glucólisis? Activarse para poder pues, generar más ATP y pues se quite esta pobreza. Entonces, vamos a ver. ¿Inhibir a la fosfofructosinasa 1 por citrato? No, no la queremos inhibir. Queremos que se active porque pues estamos en pobreza, ¿no? Y además, tenemos alto AMP y al tener alto AMP eso es un regulador alostérico positivo para la PFK1. Entonces, no. Activación de la piruvato sinasa por alanina. eh, o sea, sí queremos que se active la piruvato sinasa, pero eso no tiene nada que ver aquí. Activación de la fosfofructosinasa 1 por AMP, esta sí me suena más, porque pues al haber altos niveles de AMP, pues significa que esta va a estar más activa y va a aumentar la velocidad de la reacción. Entonces, esta de aquí sería la respuesta, ¿vale? ¿Cuántas nos faltan? Ah, esta ya es la última. Dice, un paciente diabético mal controlado presenta niveles elevados de glucagón. En hepatocitos, este estado hormonal induce fosforilación de enzimas clave. ¿Cuál de los siguientes cambios explica mejor la inhibición de la glucólisis hepática en este contexto? Entonces, siempre, si te llegan a poner algo de regulación de glucólisis en hepatocito, piensa en la piruvatocinas. Entonces, activación de la PFK1 por la fructosa 2,6 bifosfato. Eso puede pasar, pero acuérdate, tenemos alto glucagón. El glucagón lo que hace es inhibir a la glucólisis. Entonces, si yo hago esto, voy a activar a la glucólisis, por lo tanto, esta no sería. Fosforilación e inhibición de la piruvato sinasa, eso sería lo que pase, porque dijimos que el glucagón va a inducir fosforilación y a la hora de que se fosforila, se inhibe la enzima. Entonces, esta sería la respuesta, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de glucólisis? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos bien en tiempo, vámonos a un break. Son las 6:33, regresamos a las 6:50, ¿vale? Entonces regresamos 6:50, ahorita nos vemos. Entonces, lo que acabamos de ver fue entonces glucólisis. ¿Qué fue básicamente el final de la glucólisis? Que tú tienes, acuérdate, estamos en el citosol y generamos piruvato. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese piruvato va a entrar a la mitocondria. ¿Cómo le va a hacer para entrar? Bueno, tenemos, acuérdate que en la mitocondria dos membranas, una membrana mitocondrial externa que es permeable y una membrana mitocondrial interna que es impermeable. No cualquier cosa puede pasar. En el caso del piruvato sí puede pasar debido a este transportador llamado piruvato traslocasa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Este piruvato va a entrar hasta mero dentro de la mitocondria, a este espacio llamado matriz mitocondrial, ¿vale? Y ya que está en esa matriz mitocondrial,
aquí básicamente va a ocurrir un fenómeno llamado descarboxilación del piruvato. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno, ¿dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. Para eso necesitamos mitocondrias. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, ¿vale? En sí, ¿qué reacción es lo que vamos a ver que hace esta enzima? Una descarboxilación oxidativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos el piruvato, la vamos a descarboxilar, pasamos a tener 3 carbonos a solo 2 carbonos, y al mismo tiempo vamos a hacer una oxidación de ese piruvato. Le vamos a quitar electrones y le vamos a añadir una molécula de coenzima A para al final obtener de piruvato una molécula de acetil-CoA, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo ocurre eso? Punto número uno, nosotros tenemos aquí el piruvato, ¿ves? Sus 3 carbonos, ¿vale? Ese piruvato básicamente va a entrar a una primera subunidad de la enzima llamado E1, ¿vale? Esta subunidad E1 tiene este cofactor que es la tiamina pirofosfato, el cual lo que va a hacer es descarboxilar, o sea, quitar el carbono que no queremos, y los otros 2 carbonos que quedan se van a quedar pegados a esta tiamina pirofosfato, ¿vale? Entonces, ve, se va a ver algo así. Aquí tenemos la tiamina junto con este grupo acilo, ¿vale? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a pasar a esta subunidad E2. ¿Qué es lo que pasa con esta subunidad E2? Tiene aquí este lípido llamado lipoamida, ¿vale? Esa lipoamida tiene aquí 2 grupos sulfato, que están así solitos al inicio. Lo que va a pasar es que este, esta tiamina pirofosfato le va a pasar el acilo a la lipoamida y va a generar acetilipoamida, ¿vale? A la hora que hace esto, entonces uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los grupos se va a encontrar ahora en forma de sulfidril, ¿vale? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar entonces? Aquí vean, está pegado, aquí está el grupo acetil pegado y uno, les digo, se genera en sulfidrilo. Aquí tiene un hidrógeno, ¿vale? Lo que sigue ahora es que va a llegar una coenzima A. Esa coenzima A se va a pegar entonces con este acetil. Le quita el acetil a la lipoamida y entonces la lipoamida ya se queda sin el acetil, pero ve ahora cómo los 2 extremos ahora ya tienen un hidroxilo, ¿vale? Aquí como tal ya generamos el acetil-CoA, pero aprovechando que aquí tenemos estos 2 hidrógenos extra, pues podemos oxidar esta molécula. ¿Y qué es lo que va a pasar? En la subunidad de 3 vamos a tener una molécula de FAD que va a quitarle esos hidrógenos a esta dihidrolipoamida y generar FADH. Después, en esa misma subunidad va a llegar una molécula de NAD. Ese NAD le va a quitar los electrones al FADH2 y va a generar NADH, ¿vale? NADH más H. Eso es básicamente lo que ocurre en esta descarboxilación oxidativa. Por un lado, descarboxilamos el piruvato, generamos de 3 carbonos, 2 carbonos solamente, un acetil, y además hacemos una oxidación, ¿vale? Le quitamos hidrógenos a ese piruvato para generar moléculas de NADH, ¿vale? Eso es básicamente el fundamento de esta reacción. Para fines como de estructura, la verdad es que esto puede que venga más como aprenderte los cofactores. Entonces tenemos 3 subunidades. La E1, que se conoce como piruvato descarboxilasa, la E2, que es la hidrolipoil transacetilasa, y la E3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? La E1, dijimos, descarboxila el piruvato, tiene un cofactor que es la tiamina pirofosfato, acuérdate. Y su función es generar esa dihidroetilamida pirofosfato, o sea, esto pero con un grupo acetil y libera el CO2. Después pasamos a la E2, que lo que va a hacer es transferir ese acetil a la coenzima H, a la coenzima A, perdón, y además generar esa dihidrolipoamida, ¿vale?
Y ya por último, la hidrolipoil deshidrogenasa, esta dihidrolipómida le va a quitar sus hidrógenos para generar NADH al final, ¿vale? Eso es todo. Ahora, ya generamos básicamente este acetil-CoA. Estamos, acuérdate, adentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ah, bueno, esto se puede regular. Muy importante. Aquí te dejo para fines prácticos la regulación. Básicamente, la regulación de esta enzima puede ser por tres cosas: por producto, alostérico y por modificación covalente. Entonces, por producto, esto es muy sencillo. ¿Cuál es el producto de la piruvato deshidrogenasa? Pues acetil-CoA y NADH. Entonces, si tú tienes ya mucho acetil-CoA y mucho NADH, se bloquea esta enzima, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es muy importante ahorita que veamos eh, también cómo es que se regula el ciclo de Krebs y cuando lleguemos a gluconeogénesis. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Si tú por alguna razón ya tienes mucho acetil-CoA, lo que va a ocurrir es que se va a bloquear entonces la piruvato deshidrogenasa. Y entonces el piruvato ya no va a poder entrar con esta enzima y va a preferir mejor ser metabolizado por otra enzima que es la piruvato carboxilasa, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. ¿Qué más? Entonces, mucho acetil-CoA te bloquea la descarboxilación del piruvato o mucho NADH, si ya tienes mucha riqueza energética, muy reducido, ya no, ¿vale? Entonces esto lo inhibe. Alostéricamente, esto significa que estos productos van a llegar con la enzima y van a alterar la velocidad de reacción, su afinidad. Entonces, si tú ya tienes mucha energía, te digo, pues ¿para qué más? Entonces el ATP bloquea esta enzima. O si estás muy pobre, porque estás en un estado oxidado, o sea, NAD predomina, o tienes mucho ADP porque ya consumiste mucho ATP, pues entonces esto va a favorecer a que se active la enzima, ¿vale? En cuanto a modificación covalente, esto significa que tú vas a fosforilar e inhibir a la enzima o desfosforilar y activar a la enzima. ¿Cuál es la enzima encargada de fosforilar a la piruvato deshidrogenasa? La piruvato deshidrogenasa sinasa. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es inducir la fosforilación de la enzima y lo va a inhibir, ¿vale? El ayuno es principalmente quien hace eso, porque acuérdate que en el ayuno se produce glucagón y entonces inhibe a la piruvato deshidrogenasa y entonces ya no vas a producir acetil-CoA, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la fosfatasa? En el caso de la fosfatasa, quita ese fosfato, la desfosforila. ¿Quién va a inducir a esta fosfatasa? Principalmente la insulina en un estado postprandial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina estimula que se desfosforile, se activa la enzima y entonces seguimos con nuestra ruta metabólica, ¿vale? Entonces, esos básicamente son los principales factores que regulan esta enzima. Ahora, dicho esto, ya que tenemos el acetil-CoA, pues vamos a llegar al ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo de Krebs? Acuérdate, bueno, esto es la vía en resumen. La verdad que te pregunten como tal la vía, les digo, casi no pasa eso. Lo que suelen preguntarles más es la regulación o que sepan qué es lo que pasa si yo apago, activo, pongo sustratos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, primero se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato y van a formar una molécula de citrato gracias a la citrato sintasa. Después ese citrato genera isocitrato gracias a la conitasa y después ese isocitrato genera alfa-cetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa. Esta es una descarboxilación oxidativa. Después, este alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA gracias a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es análoga a la piruvato deshidrogenasa. Son casi, casi iguales porque hacen la misma reacción y además tienen las tres mismas subunidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a descarboxilar al alfa-cetoglutarato, voy a oxidarlo y además le voy a pegar una coenzima. Entonces, es lo mismo que hizo la piruvato deshidrogenasa, solamente que esta te genera succinil-CoA. Este succinil-CoA pasa a succinato por la succinil-CoA sintetasa. Aquí se genera un GTP importante
Y este succinato pasa a fumarato por la succinato deshidrogenasa. El fumarato pasa a malato por la malasa y por la fumarasa, perdón, y el malato pasa a oxalacetato para reponer este intermediado por la malato deshidrogenasa, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que se genera en este ciclo de Krebs? El objetivo es generar estos mediadores que vemos acá, generar NADH, generar GTP, generar FADH2, generar NADH, ¿vale? ¿Qué es lo que yo genero al final de mi ciclo de Krebs? Genero tres moléculas de NADH más H. Genero una molécula de FADH2 y genero una molécula de GTP, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que una molécula de acetil-CoA te va a generar esto en el ciclo de Krebs. Que ya después cuando pasemos a cadena de transporte de electrones, vamos a ver que esto es igual a un total de 10 ATPs. ¿Qué quiere decir eso? Que un acetil-CoA puede darte 10 ATPs. Una molécula de glucosa que genera dos piruvatos y por lo tanto dos acetil-CoA te va a generar 20 ATPs en los metabolitos generados por el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces esa es la importancia del ciclo de Krebs, que te va a generar equivalentes reductores para después obtener energía. ¿Cómo es que se regula esta vía? Igual aquí te lo pongo de manera resumida. Básicamente hay tres cosas, bueno, aquí lo voy a poner igual. Hay tres enzimas que te van a regular esta vía. La citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Básicamente, esto es, o sea, ciclo de Krebs, su regulación es muy fácil porque sigue este como fundamento de riqueza energética lo inhibe, pobreza energética lo activa para que generes más, ¿vale? Entonces, hablando de la citrato sintasa, dentro de sus principales reguladores, vamos a ver acá, dentro de sus principales reguladores está el ADP, o sea, que estés pobre, eso es lo que lo va a activar para que pues generes más. ¿Y qué es lo que lo va a inhibir? Pues el NADH, el succinil-CoA, el citrato, el ATP, porque el citrato es su producto, el NADH pues es riqueza, entonces eso es lo que lo inhibe principalmente. Y aquí acuérdate, esta enzima es la encargada de formar citrato. Cuando tú ya tienes mucho citrato, vas a bloquear una enzima que es la PFK1 de la glucólisis, ¿vale? Aquí es donde se conecta esto. Entonces, básicamente esto es la primera parte, ¿vale? Citrato sintasa. ¿Qué es lo que pasa con la isocitrato deshidrogenasa? Esta igual, la pobreza lo activa, la riqueza lo inhibe. Hablando del calcio, cuando tú tienes un aumento de calcio principalmente a nivel del músculo, acuérdate que el calcio se libera desde el retículo endoplásmico liso para la contracción muscular. Entonces, que tú estés liberando calcio significa que el músculo se está contrayendo y necesitas generar mucho ATP. Por lo tanto, es un metabolito que te va a inducir el ciclo de Krebs para seguir generando ATP. ¿Vale? Y ya por último tenemos a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que igual se activa por el calcio, se inhibe por la pobreza. Digo, por la riqueza. ¿Vale? En conclusión. Eso está muy sencillo. Si ya lo quieres ver un poco más integrado, pues aquí lo tenemos. Vean, aquí esto es pobreza, riqueza, bueno, activación metabólica. Entonces dijimos, el oxalacetato puede activarte ¿cómo se llama? A la citrato sintasa. Porque si tú tienes mucho sustrato, pues le vas a decir a la enzima, oye, nos estamos acumulando, pues ponte a chambear para generar más citrato, ¿vale? Pero también si tú ya tienes mucho citrato, o sea, ya mucho producto, pues ya no tienes que estar formando más. Entonces, bloqueamos a la citrato sintasa, ¿vale? Igual, la pobreza, el NAD lo va a activar y el NADH, que es riqueza, lo va a inhibir, ¿vale? Lo mismo con el ATP. ¿Qué es lo que pasa con la isocitrato deshidrogenasa? Te digo, la riqueza, el ATP, el NADH lo van a bloquear. La activación, como lo es el calcio, o la pobreza, como es el ADP, lo va a activar, ¿vale? Y por último, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa principalmente se inhibe por su producto, que es el succinil-CoA, y se activa por el calcio, que pues es por la contracción muscular, ¿vale? Eso creo que está sencillo. De recuento energético, entonces esto es lo que les decía, la glucosa pasa por glucólisis y se genera dos piruvatos.
¿Qué generamos aquí? Generamos dos ATPs y generamos dos NADHs, ¿vale? Ahora, ya que hicimos esto, hacemos la descarboxilación del piruvato y aquí obtenemos dos NADH más, uno por cada piruvato, ¿vale? Y ya por último, en el ciclo de Krebs, pues generamos al final de toda la molécula de glucosa, porque son dos acetil-CoAs, pues 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs. Esto en total da un recuento de 32 ATPs. Esto lo vamos a revisar otra vez en cadena de transporte de electrones, nada más como para que no se les pierda la cuenta. Ahora, esto sí es lo preguntable del ciclo de Krebs, que quiero que dominen al 100. El ciclo de Krebs propiamente es una vía anfibólica. ¿Qué significa que es una vía anfibólica? Que puede ser tanto catabólica como anabólica. Catabólica, ¿por qué? Porque el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato y van a formar esos equivalentes reductores, el NADH, lo que acabamos de ver. Pero el proceso anabólico es que a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs, tú puedes formar diferentes cosas, como por ejemplo, principalmente el que te van a preguntar es el citrato. Este citrato lo que puede hacer es, si se acumula mucho dentro de tu célula, porque tienes un montón de acetil-CoA, lo que va a pasar es que ese citrato se va a salir de la mitocondria y se va a ir al citosol. Y en el citosol va a favorecer la formación de ácidos grasos y colesterol. Eso ya lo están viendo en tercer bloque, ¿vale? En el caso del alfa-cetoglutarato, acuérdate que este alfa-cetoglutarato con una transaminación se puede convertir en glutamato, ¿vale? Y ya este glutamato, pues puede dar diferentes derivados, GABA, glutamina, si se desamina, perdón, si le puedes a poner otro amino u otros aminoácidos. Este también es el otro preguntable, probablemente el succinil-CoA, porque el succinil-CoA es importante para formar las porfirinas del grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, el succinil-CoA es importante para la síntesis del grupo hemo. Y por último, el oxalacetato, porque igual a partir de transaminaciones puedes generar aspartato, ¿vale? O puedes irte hacia la gluconeogénesis, dependiendo en dónde estemos. Entonces, estos, yo creo que citrato y succinil-CoA son los más preguntables, ¿vale? Ahora, ¿qué es esto de una vía anaplerótica? Anaplerótica significa que tú puedes reabastecer, ay, espera, creo que primero era esto de acá. Tú puedes reabastecer intermediarios del ciclo de Krebs. Este ciclo debe de estar siempre, siempre fluyendo, ¿vale? Para eso debes de tener vías que te repongan algún intermediario por si alguna enzima falla, ¿vale? Eso es una vía o una reacción anaplerótica que te reabastece intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las principales reacciones anapleróticas que van a ayudar a que este ciclo siga? La piruvato carboxilasa. ¿Qué es lo que hace? Tú tienes piruvato, este piruvato se va a carboxilar, o sea, le agregas un carbono y va a formar oxalacetato, ¿vale? Para que ese oxalacetato principalmente se vaya a gluconeogénesis, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, esa es la principal vía reacción anaplerótica ¿cómo se llama? Del ciclo de Krebs. ¿Qué cosas activan a tu piruvato carboxilasa? El acetil-CoA. Y tiene lógica. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes un montón de acetil-CoA, ese acetil-CoA tiene que entrar al ciclo de Krebs para que no se acumule. Pero acuérdate que la primera reacción del ciclo de Krebs es una condensación acetil-CoA con oxalacetato. Entonces, si tienes mucho acetil-CoA, te tienes que asegurar que también tengas mucho oxalacetato. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es que este acetil-CoA va a bloquearte a la piruvato deshidrogenasa para que el piruvato ya no genere más acetil-CoA y va a activarte. Ay, no, se cerró. Ay, no sé por qué se cerró esto. Entonces, acetil-CoA. Ah, bueno, aquí abajo. Entonces, ¿qué dijimos que hace? Va a inhibirte a la piruvato deshidrogenasa para que el piruvato ya no genere más acetil-CoA, porque ya tenemos mucho. Y mejor va a activarte a la piruvato carboxilasa para que ese piruvato, en lugar de hacerse acetil-CoA, se vuelva oxalacetato. Y entonces tú ya tengas mucho oxalacetato y mucho acetil-CoA para que se condensen y entonces el ciclo pueda seguir fluyendo, ¿vale? Esa es la clave del ciclo de Krebs, ¿va?
Ahora, otras cosas que también te pueden reabastecer intermediarios son la degradación de aminoácidos. Esto la verdad no creo que te lo pregunten porque esto es un tema que se ve en el bloque 3. De hecho, acuérdate que ya estamos viendo que los aminoácidos que cuando tú los degradas generan un intermediario del ciclo de Krebs, se le llaman aminoácidos glucogénicos. Entonces, esto no te preocupes, la verdad. Solamente aquí sí me gustaría hacer énfasis en este, el propionil-CoA. Este propionil-CoA puede venir de dos cosas de aminoácidos o de ácidos grasos de cadena impar. Acuérdate que cuando tú haces beta oxidación de ácidos grasos de cadena impar, al final generas propionil-CoA y ese propionil-CoA entra al ciclo de Krebs, ¿vale? Para generar succinil-CoA. Entonces, nada más como ese dato, que los ácidos grasos de cadena impar también pueden servir como sustratos anapleróticos, ¿vale? Muy bien, dicho esto, entonces vamos a ver estas últimas preguntas ya para acabar. Dice así, dependiendo de las necesidades de la célula, el oxalacetato del ciclo de Krebs se puede recuperar, o sea, sintetizar, mediante diferentes reacciones denominadas. Entonces, ¿cómo se llaman estas reacciones que reabastecen el oxalacetato? O sea, un intermediario del ciclo de Krebs. Anapleróticas, ¿vale? Muy bien. Siguiente. Enzima del ciclo de Krebs que genera NADH, que contiene varios grupos prostéticos y que además realiza una descarboxilación oxidativa. Esto es lo mismo que la piruvato deshidrogenasa. Y te decía, hay dos enzimas que generan esta descarboxilación oxidativa, pero la clave aquí es esos grupos prostéticos que te acabo de mencionar, la tiamina piofosfato, la lipoamida, porque es muy similar a lo que veíamos en la piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿cuál es básicamente la enzima análoga a la piruvato deshidrogenasa, que es del ciclo de Krebs? La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que lo que hace es pasar de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, ¿vale? Siguiente. Metabolito del ciclo de Krebs que puede ser derivado hacia la síntesis de ácidos grasos. Entonces, lo que te decía, esto les gusta preguntarles mucho y la clave aquí es el citrato. Acuérdate que el citrato en la mitocondria, si se queda en la mitocondria, va a seguir en el ciclo de Krebs. Pero si se acumula mucho, se empieza a salir de la mitocondria, llega al citosol y en el citosol se va hacia beta reducción o hacia la síntesis de colesterol, ¿vale? Que eso ya lo están viendo en tercer bloque, pero básicamente es el citrato es el que se va a ir hacia lípidos. Un paciente alcohólico crónico presenta hipoglucemia y acidosis láctica. Esto lo vamos a ver otra vez cuando lleguemos a gluconeogénesis, pero vamos a enfocarlo en ciclo de Krebs. Bioquímicamente hay una relación NADH-NAD elevada. ¿Cuál es el efecto directo sobre el ciclo de Krebs? ¿Qué es lo que pasa en el alcoholismo, chicos? Acuérdense que en el alcoholismo, debido al alcohol deshidrogenasa, aumentan los niveles de NADH. Entonces, básicamente crea como una falsa riqueza energética, que esto pues va a tener varias repercusiones, principalmente a nivel de la gluconeogénesis, pero una también es a nivel del ciclo de Krebs. Entonces, si tú tienes riqueza energética, ¿qué es lo que va a pasar? Se activa la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, no se va a activar, más bien se debe de inhibir, porque dijimos que se va a reducir la velocidad porque estamos ya ricos en energía. Inhibición de la isocitrato deshidrogenasa, eso sí puede pasar. Activación de la succitrato deshidrogenasa, eso no va a pasar. El aumento del oxalacetato, tampoco. El incremento del flujo oxidativo, pues tampoco. Entonces sería la inhibición de la isocitrato deshidrogenasa, ¿vale? Porque estamos en riqueza energética. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 no controlada se observa gluconeogénesis hepática activa y aumento de cuerpos cetónicos. ¿Qué cambio explica mejor la disminución en el flujo del ciclo de Krebs? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente con diabetes? El ciclo de Krebs también va a bajar su, su velocidad. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente ahí lo que ocurre es que el acetil-CoA que se genera va a favorecer que se active a la piruvato carboxilasa para que esa piruvato carboxilasa aumente la cantidad de oxalacetato, pero ese oxalacetato se vaya hacia gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, la respuesta sería la opción C.
tú vas a agarrar ese oxalacetato para mandarlo a gluconeogénesis y por eso estar produciendo la glucosa que no puedes descomponer porque la insulina no existe en estos pacientes, ¿vale? Activación de la piruvato deshidrogenasa, ya dijimos que no, de hecho se va a inhibir. ¿Por qué? Porque va a aumentar muchísimo el acetil-CoA debido a que tú estás degradando lípidos o estás degradando aminoácidos y entonces esto hace que aumente el acetil-CoA y bloquea la piruvato deshidrogenasa. Entonces no se forma acetil-CoA y si no hay acetil-CoA, o sea, el piruvato no se pasa a acetil-CoA, se acumula y se va a preferir mejor ir hacia oxalacetato. En un paciente alcohólico se detecta acumulación hepática de citrato. ¿Cuál es el destino metabólico más probable de este citrato? Aquí la respuesta es, acuérdate que el citrato se sale de la mitocondria, se va hacia el citosol y se va hacia la síntesis de ácidos grasos. Por eso, ya lo vamos a repasar cuando lleguemos a gluconeogénesis, bueno, también en tercer bloque, una complicación que tienen los pacientes que consumen mucho alcohol es el famoso hígado graso, porque empiezan a sintetizar muchos lípidos, ¿vale? Siguiente. Un paciente con déficit de tiamina presenta acidosis láctica y alteración neurológica. ¿Cuál es la enzima del ciclo de Krebs que se afecta directamente? Entonces, la tiamina, acuérdate que se ocupa principalmente en dos enzimas, la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque en su subunidad E1, la tiamina pirofosfato es quien se une al grupo acetil y descarboxila en el caso del el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, pues alfa-cetoglutarato, y en el caso de la piruvato deshidrogenasa, pues el piruvato, ¿no? Entonces, si no hay tiamina, estas dos no se pueden ocupar. Y por lo tanto es como si al final el mecanismo oxidativo no se puede llevar a cabo. Por eso va a aumentar la glucólisis anaerobia y generan acidosis láctica y van a tener alteraciones neurológicas porque justamente el metabolismo a nivel neuronal se va a empezar a afectar. A esto se le llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Cuál es la enzima encargada entonces del ciclo de Krebs que ocupa tiamina? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿vale? Esa sería la respuesta. El oxalacetato puede participar directamente en la cetogénesis, la síntesis del grupo hemo, la síntesis de ácidos grasos, la transaminación para formar aspartato y la beta-oxidación. Entonces, acuérdate, básicamente lo que te están preguntando son las rutas, ¿cómo se llama? Las rutas anabólicas que puede seguir el ciclo de Krebs. Entonces, en el caso del oxalacetato se puede transaminar y formar aspartato. El grupo hemo principalmente proviene del succinil-CoA. Acuérdate. Bueno, no, la cetogénesis no, eso es más bien del acetil-CoA. La síntesis de ácidos grasos, esa sí es dependiente del citrato, ¿vale? Entonces, sería aquí formar aspartato. La disminución de succinil-CoA afecta directamente la síntesis entonces acuérdate, el succinil-CoA es importante porque a partir de ahí sintetizamos el grupo hemo, ¿vale? La síntesis de glucosa principalmente es del oxalacetato, porque acuérdate que el oxalacetato tiene dos caminos. O generar aspartato, que ya después se ocupa, por ejemplo, en el ciclo de la urea, que lo vas a ver en el tercer bloque, o para la gluconeogénesis y formar glucosa. Ácidos grasos, dijimos que el metabolito donde va a derivar ácido graso es el citrato, ¿vale? Lo mismo con el colesterol. Igual si tú sacas el citrato, vas a tener acetil-CoA extracelular, extramitocondrial. Um, Doctor, y por ajá, ejemplo, ¿el citrato se ayuda del oxalacetato para formar los ácidos grasos o no? ¿cómo? El citrato, Ajá, ve que cuando se acumula sale de la mitocondria, ¿no? Y ajá. entonces, ahí le ayuda el oxalacetato o para sintetizar ácidos grasos o no. Ah, Mm. a ver, vamos a ver eso. Eso es que Porque eso ya, como ya tal. me confundí un poquito. Sí, no te preocupes. Eso como tal es de bloque 3, o sea, no te preocupes por eso ahorita, pero pues nada más como para que no quede la duda. Entonces, en un segundito, voy a compartirles mi pantalla. Ah, aquí está. Entonces, creo que ahí ya se debe de ver. Denme un segundo. Ahí está, ahí ya se ve. Esto es básicamente lo que pasa en la beta reducción.
¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes mucha glucosa, esa glucosa se transforma en piruvato por la glucólisis, ese piruvato entra a la mitocondria, pero como es muchísimo ese piruvato, va a empezar a formar mucho acetil-CoA. ¿Qué es lo que pasa? Ese acetil-CoA va a bloquear a la piruvato deshidrogenasa para que ya no forme más acetil-CoA, ¿vale? Y mejor active a la piruvato carboxilasa para formar este oxalacetato, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justamente, el acetil-CoA, que ya es muchísimo, y el oxalacetato, que ya es muchísimo porque se está desviando hasta esa vía, van a formar el citrato a la hora de que se condensa. Ese citrato, como se acumula mucho, empieza a salirse de la mitocondria y se va hacia el citosol. Este citrato después se rompe y forma acetil-CoA en el citosol y el oxalacetato, pero en el citosol. Al final el oxalacetato tiene que regresar de nuevo a la mitocondria, a esto se le llama lanzadera de citrato, pero el acetil-CoA se queda afuera para hacer todo lo que es la beta oxidación. Entonces, tu pregunta es, ¿el oxalacetato ayuda a la síntesis de citrato? La respuesta es sí, ¿vale? Pero ya después ese oxalacetato se tiene que reponer, o sea, se tiene que volver a meter a la mitocondria para que, pues, siga estando adentro. ¿Sí era por ahí tu duda? Sí, justo, es que como había dicho de la síntesis de ácidos grasos que era principalmente por el citrato, Ah, pues sí pensaba que ayudaba el oxalacetato, pero el oxalacetato es más bien como para la glucosa, ¿no? el oxalacetato, o sea, sí ayuda, tienes un buen punto, o sea, sí, pero como tal el metabolito que se desvía hacia la síntesis sería el citrato. Entonces, o sea, si te preguntan cuál es el metabolito que permite la síntesis de ácidos grasos, es propiamente el citrato, porque ya que se sale, ese citrato después se descompone en acetil-CoA, pero ese oxalacetato se repone de nuevo, o sea, como que no tiene un impacto tan grande. Entonces, sería el citrato la respuesta. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ah, de nada. Ah, me voy a quedar sin pila. Qué bueno que vi esto. Un segundo. Muy bien, entonces, sigamos con esto. Ok. Ah, ok. Ahí está. Entonces, sigamos. Creo que ya casi acabamos, de hecho. ¿Cuánto nos falta? Ah, esta es la última. Dice, en diabetes no controlada, el ciclo de Krebs se enlentece principalmente porque falta acetil-CoA, disminuye la beta-oxidación, el oxalacetato se desvía hacia la gluconeogénesis, aumenta el ADP, disminuye el NADH. La respuesta es que el oxalacetato se desvía hacia la gluconeogénesis. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando lleguemos a gluconeogénesis, pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, en el ciclo de Krebs, eh, no, perdón, en la diabetes mal controlada, pues hay una deficiencia en la acción o en la producción de insulina. Entonces, la insulina no te va a poder estar haciendo, no te va a poder estar estimulando a la piruvato deshidrogenasa para generar acetil-CoA. Entonces, tú vas a tener bajos niveles de acetil-CoA, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? El oxalacetato se va a empezar a acumular porque no tiene con quién condensarse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a ir hacia gluconeogénesis. ¿Para qué? Debido a que no estás captando glucosa, tú sintetices esa glucosa. Eso lo vamos a ver en gluconeogénesis. Entonces, como el oxalacetato se va a ir hacia gluconeogénesis, pues el poco acetil-CoA que se produce debido a la glucosa, principalmente en la diabetes, el acetil-CoA proviene de ácidos grasos por la lipogénesis que se estimula, no tiene con quién condensarse y por lo tanto el ciclo se enlentece, ¿vale? Esa sería la respuesta. ¿Dudas de esto? No, doctor, gracias. Muy bien, pues listo. Eso sería todo por hoy. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver en la siguiente clase. Dijimos que para la clase 2 vamos a ver cadena respiratoria, estrés oxidativo y vía de las pentosas, ¿vale? Eso fue todo por hoy. Espero les haya servido esta sesión. Si tienen alguna duda, saben que me pueden mandar mensaje. De todos modos, lo que yo les recomiendo ya para que se pongan a repasar es, traten de basarse en el repaso, o sea, lo vamos a tener en 3 semanas, entonces traten de estudiar en cada semana 3 temitas, creo que está bien distribuido. Vean las pizarras que hicimos en clase, esas pizarras me gustaron mucho porque creo que son un buen resumen.
Y además las presentaciones esta vez se las hice como en forma de flashcard, como ahorita se las di, para que pues tengan como los puntos clave de repaso. Al final les digo, la clave de este bloque es que ustedes lo razonen, que es lo que pues traté de hacerles durante el curso, y ya si les ponen algún caso clínico o los quieren marear con algo, pues ya saben que al final siempre en la pregunta está la respuesta. Entonces, cualquier duda me avisan y pues nada, nos vemos la siguiente clase. Bye. Hasta luego, nos vemos.